Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. El cuidado no es amor, es trabajo, la deuda del sistema con las mujeres. Según estudios, el sector de cuidados representa un 16.8% del PBI argentino, superando a rubros como el comercio, con 16.7%, y la industria, con el 15.3%. Las estadísticas demuestran una marcada desigualdad. Las mujeres dedican, en promedio, el doble de tiempo que los varones a las tareas de cuidado no remuneradas. Esto tiene un impacto directo en sus oportunidades y calidad de vida. El tiempo destinado a cuidar y sostener el hogar suele restarle posibilidades de acceder a empleos formales, capacitarse, desarrollarse profesionalmente, participar en espacios de decisión o simplemente descansar y cuidar de sí mismas. Para hablar sobre el tema estamos en comunicación con Georgina Stico, que es directora y cofundadora de Grow Género y Trabajo, una organización Latinoamérica que desde hace más de 15 años trabaja junto a empresas, gobiernos e instituciones para construir entornos laborables más equitativos, inclusivos y libres de violencias. Georgina es ingeniera informática, egresada del Instituto Tecnológico de Buenos Aires y realizó un posgrado en Organizaciones Sociales y un máster de Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia, en Italia. Trabaja como consultora en diversidad, equidad e inclusión y ha colaborado con organismos como la ONU Mujeres, el BID y el W20. Hola Georgina, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá con ustedes hablando y discutiendo sobre estos temas. Georgina, para comenzar, queremos que nos cuentes por qué decidiste crear Grow Género y Trabajo y cómo ha sido la evolución en estos 15 años. Voy a responderles en plural porque, como bien cuando me presentaron, yo soy una de las cofundadoras, la otra cofundadora es Carolina Villanueva. Con Caro nosotros nos conocimos en un trabajo anterior, ya hace más de 20 años. Y siempre nos interesaban y nos movían los temas de género, cómo nos impactaban. Y a las dos, por distintos motivos, es decir, situaciones que en nuestra vida hay algo que nos movilizó muchísimo, ¿no? En mi caso particular tuvo que ver con mi maternidad. Cuando yo estaba embarazada de mi primera hija, justo quedo sin trabajo, tengo que salir a buscar trabajo y me impactó muchísimo el tener esa experiencia de sentir que llegaba a las entrevistas de trabajo, que iba avanzando en las entrevistas de trabajo, pero hay un momento donde me tachaban, ¿no? Yo es como que veía que me hacían la cruz en la cara, que tenía que ver cuando me preguntaban por la composición de mi familia. Yo en ese momento, ya había nacido mi bebé, tenía 6-7 meses, pero tenemos la particularidad que ni la familia de mi marido ni la mía viven en Buenos Aires ni en nuestras cercanías, ¿no? Las tenemos muy, muy lejos. Entonces, la pregunta no era solamente sobre la composición, sino lo que estaban queriendo ver quienes me hacían esa pregunta tenía que ver con qué disponibilidad tenía en el trabajo, ¿no? Como lo primero, yo veía esa interpretación que hacían sobre la disponibilidad de mi tiempo, ¿no? Como que si ellos querían que yo tuviera que hacer un evento a la noche, no iba a poder. Si tenía que viajar, claro, que no iba a poder. Es como y si que tenías una red. Exactamente, como que yo, si la interpretación del otro lado era yo no tenía una red. Exacto. Me acuerdo en una entrevista en particular que comenté, dije, eso es una responsabilidad que yo asumo con este trabajo. ¿Cómo yo me arreglo? Es un problema mío. Exacto, es un problema tuyo, no de ellos. Claro, pero pasaba. Y pasaba también la pregunta, ¿vas a tener otro hijo? ¿O no te lo han dicho? Justo mi bebé era muy chiquito como para preguntar si tenía otro, pero sí, esa pregunta siempre está ahí como dando vueltas, ¿no? Eso fue lo que a mí más me movió y nos juntamos con Caro y empezamos a estudiar mucho esto, sobre si esto que nos pasaba a nosotros, nos pasaba solamente a nosotros, era una cuestión más social. Nos dimos cuenta que tenía que ver con algo más estructural, nos dimos cuenta que esto pasa absolutamente en todo el mundo. No hay un país del mundo donde el tema no esté resuelto y no esté lamentablemente en agenda. Entonces pudimos, con esa investigación que nos tomó casi un año, poder visibilizar de que acá había algo en lo cual nosotros queríamos intervenir, ¿no? Porque no nos afectaba solamente nuestra vida personal, sino afectaba la vida de la mayoría de las mujeres, ¿no? Y hago esta aclaración porque cuando empezamos hace 15 años teníamos un enfoque muy centrado en el desarrollo laboral de las mujeres. Eso es lo que nosotros queríamos hacer. No modificando a las mujeres y su capacidad, sino modificando el entorno y la cultura. Es decir, siempre tuvimos eso muy presente, ¿no? Queríamos cambiar los espacios laborales. Entonces ahí también tomamos esta decisión de que nuestro público son organizaciones empleadoras.
Puede ser una gran empresa, puede ser una pyme, puede ser una ONG, puede ser una entidad gubernamental, ¿no? Pero lo que nosotros queremos cambiar y hackear es la cultura de trabajo, ¿no? Que tiene un montón de preconceptos y de mandatos sobre cómo es quien trabaja, o cómo tiene que estar disponible, o qué es lo que se espera de su desarrollo, de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de gesticular, de todo, ¿no? Y que está totalmente atravesado por el género, y en ese sentido, en general, las mujeres siempre salimos perdiendo. ¿Y cómo ha sido el trabajo durante estos años? ¿Cómo ha llegado a colaborar con organismos como la ONU Mujeres, como el BID, como el W20, 500 organizaciones en la región? Y contame cómo fue evolucionando esto. A medida también que fueron cambiando los paradigmas de la sociedad, ¿no? Totalmente. Fue súper interesante porque cuando nosotras iniciamos a trabajar, el paradigma reinante en ese momento tenía que ver, se hablaba de la diversidad y a las mujeres como una dentro de esas diversidades, cuando en realidad las diversidades siempre hablan de minorías y las mujeres no somos minorías, pero bueno, era como la forma de tratar. Quien manejaba y llevaba la delantera en la agenda en general en las empresas norteamericanas y europeas, pero esto muy centrado en la mujer y en el desarrollo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Talleres de liderazgo, talleres de especialización, ¿no? Como todo estaba orientado en ver qué tenemos que hacer para que las mujeres estén más preparadas para el ambiente laboral. Y nosotros veníamos con un discurso que rompía un poco eso. Entonces, los primeros años fue difícil, porque imagínense, bueno, ustedes lo leyeron, ¿no? Mi carrera de fondo es ingeniería, Carolina es politóloga. Ninguna de las dos tenía una especialización en recursos humanos, simplemente éramos como muy estudiosas y teníamos como un interés muy cercano en tratar de entender qué es lo que estaba pasando. Caro había hecho también una maestría en políticas públicas y género en Londres, pero nos costó varios años en que nos tomen en serio, tipo que se legitime nuestro mensaje, ¿no? Que nosotros éramos voces válidas para mostrar algo que era diferente. Pero empezó, ¿no? Empezó una empresa que abrió, que le pareció interesante, siguió otra, como que se fueron dando, algo que me acuerdo los primeros años pensamos, esto la rompemos rápido, y no, es decir, como que siempre fue remar en dulce de leche, ¿no? Obviamente que esto cambió muchísimo, es decir, cambió muchísimo cómo se percibe, cambió muchísimo la agenda de las mujeres, pasó a ser una agenda de género, de la de género pasó a una agenda más de diversidades donde se incluye a todo el colectivo LGBT. Nosotras cambiamos también a tener un enfoque más interseccional, es decir, eso fue un cambio que habrá pasado hace 7 años más o menos, cuando nos dimos cuenta de que nos quedaba corto el enfoque que estábamos usando. También en algún momento empezamos a trabajar con hombres, a decir, bueno, si no sumamos a los hombres de otra manera, hablándoles a ellos sobre los problemas que tienen ellos, tampoco los podemos traer como aliados, ¿no? Porque si no siempre se sienten parte del problema y no de la solución. Y bueno, nada, es decir, como que hay mucho que fue, la verdad que es una como confianza construida ladrillito a ladrillito, de una organización sobre la otra, que fue, claro, que es lo que nos da la legitimidad hoy que tenemos. A veces miramos para atrás y no lo podemos creer, ¿no? Qué buena historia y qué buena también, bueno, todo el trabajo que hacen. Ustedes hablan de una metáfora que dice escenarios de la desigualdad. ¿Qué son los escenarios de la desigualdad? Mira, los escenarios de la desigualdad es un concepto que se utiliza dentro de estos ámbitos, pero que nosotros lo ampliamos un poco, ¿no? ¿En qué sentido? ONU Mujeres habla de los escenarios de la desigualdad y habla, por ejemplo, de cómo las mujeres, por diferentes características que tenemos, estamos en el mercado laboral en situaciones totalmente diferentes, o en contextos muy diferentes. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo lo que le pasa a una mujer, por ejemplo, que no terminó su secundario, a una mujer que tiene una carrera universitaria. Sí. Todas tenemos distintos problemas dentro del ámbito laboral, pero son distintos problemas. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de esos escenarios, los 3 más conocidos son los de, por ejemplo, el techo de cristal, sí, ¿no? Que estamos hablando de mujeres que están ya insertas en el mercado laboral, que están en posiciones, en altas posiciones, pero que quieren romper ese techo para llegar a esa posición más alta. Quieren ser directoras, quieren ser, en nuestro caso, presidentas, quieren ser responsables de una determinada comisión. Es decir, ese puesto que te da más luz. Bueno, ese puesto en general es muy difícil de llegar. Después está otro escenario que es el de escaleras rotas. Acá también tenemos mujeres que tienen estudios terciarios o universitarios, que todavía no llegaron a ese pico de su carrera, pero que tienen responsabilidades de cuidado, o potenciales responsabilidades de cuidado, porque esto es re interesante. Es decir, a nosotros, a las mujeres, el cuidado nos afecta no solamente porque tengamos hijos o hijas, o tengamos personas adultas mayores, o personas con discapacidad cerca que tengamos que cuidar, sino
por el potencial necesidad de ese cuidado. Es decir, cuando un empleador te está mirando, y por ahí vos tenés 20, 23 años, no tenés ni idea de cómo hacer tu proyecto de vida, ya está viendo a esa futura mamá, aunque uno no quiera ser madre, ¿no? Ujú. Entonces ahí va de escaleras rotas, que significa estas oportunidades que se van cayendo por esas responsabilidades que asumimos o que otros asumen que tenemos, ¿no? En general también habla y hace referencias a mujeres que se van del mercado de trabajo porque justamente para cuidar. Acá hay un dato que es sumamente interesante, que nosotros siempre medimos en distintos países, que tiene que ver cómo varía la tasa de actividad en función de la cantidad de infancias que haya en el hogar, que eso es algo que en general se mide. Entonces vos ves que en un hogar sin hijos, la brecha de si mujeres y varones están trabajando, buscando trabajo, por ahí alcanza unos 17 puntos porcentuales, pero llega a los 40 puntos porcentuales cuando tenés 3 hijos, ¿no? Y esto va aumentando. ¿Pero por qué se da? Porque los hombres, cuanto más hijos tienen, más trabajan, que también es un mandato, sí. y las mujeres, cuanto más hijos tienen, más cuidan. Eso te íbamos a decir, claro, porque además del trabajo remunerado, muchas mujeres asumen la tarea casi exclusiva de doméstica, del cuidado de otros hogares. Son la doble jornada, se le dice. Exactamente, esa doble jornada. Y que muchas veces también te perjudica en que si estás inserta laboralmente, por ahí no vas a aplicar a determinadas posiciones porque tenés miedo a la carga laboral que puedas llegar a tener. Exacto, sí. O reducís el tiempo de trabajo que tenés, porque justamente, es decir, son 24 horas y uno las estira lo más que pueda, pero no son más que 24, ¿no? Después te cuento otro escenario más, que por lo menos para terminar los tres más clásicos, que habla de los pisos pegajosos, que por ahí es el menos conocido. Y este pisos pegajosos habla de esa situación de mujeres, a veces que no terminan el secundario, que en general están insertas en trabajos con muy poca remuneración, que tienen una escasez de recursos, a veces tanto temporales como monetarios, que les permite crecer. Por eso se habla de ese piso pegajoso, como si fuera una brea, ¿no? Donde uno está atrapado, porque no es que no quiere hacer otra cosa de su vida, es que no tiene tiempo para ni planificarlo, ni para invertir en eso, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en servicio doméstico, claro. ¿no? Digo, ¿no? Como, ¿en qué momento vos podés ir a formarte para de repente tener otro tipo de capacitación si estás la mayor cantidad de tus horas trabajando en algo que te da muy poco para vivir o que no te da derechos, ¿no? No tenés licencias, es decir, cuando estamos hablando sobre todo en el ámbito informal. Entonces, estamos hablando, de todas las jóvenes que no están trabajando ni buscando trabajo, justamente porque están haciendo ese trabajo de cuidado, ¿no? De manera exclusiva. Y no tienen manera de tercerizarlo, no tienen manera de contratar a alguien que haga ese trabajo por ellas, para ellas poder salir a hacer otra Obvio. cosa. Bueno, y Georgina, para finalizar, ¿qué políticas públicas son necesarias para construir un mercado laboral más equitativo? ¿Qué consideras vos? Mira, yo creo que el tema fundamental es pensarnos como una sociedad responsable en los cuidados, ¿no? Esto es fundamental. Ajá. Que es un poco el debate que se está teniendo hoy en América Latina. Y que se habló mucho en CEPAL el año pasado, ¿no? Cuando fue el encuentro, como cómo se hace desde los estados para justamente generar un contexto donde todas y todas podamos salir a buscar trabajo en las mismas condiciones. Y en ese sentido, cuando hablamos de una sociedad del cuidado, estamos hablando de políticas públicas que apoyen el cuidado, por ejemplo, con licencias de paternidad que sean iguales a las de las mujeres, como fue el antiguo proyecto de ley. Esto es importantísimo, es decir, mientras no tengamos las mismas licencias de cuidado, es muy difícil que podamos insertarnos de la misma manera, porque cada vez que estemos frente a una entrevista de trabajo, quien nos está mirando, lo que está viendo es esa potencial pérdida, porque nos ve como pérdida, ¿no? La licencia de maternidad. Entonces, si los hombres tuvieran la misma cantidad de días, estamos en igualdad de condiciones. Pero también estamos hablando de los espacios de cuidado, ¿no? Que existan más espacios de cuidado para las infancias, que existan más espacios de cuidado para las personas con discapacidad, para las personas mayores, que sean de calidad. Esto es importantísimo. Nadie quiere mandar a su persona amada y que tiene esa responsabilidad a un lugar donde es peor el cuidado que recibe que si le estuviera haciendo uno, ¿no? Entonces, es pensarnos de otra manera. Mientras eso no suceda, seguimos luchando para que ese cambio vaya siendo de a poquito. Perfecto, Georgina, te agradecemos mucho, por supuesto, y muy importante. Creo que nos debemos para otra entrevista seguir charlando de estos temas, exacto, como los hogares marentales sería en este caso, porque sí, la mayoría, hay muchos casos de mujeres que tienen que hacer, además, mantener el hogar. Hay muchos temas todavía para seguir hablando, pero te invitamos para una próxima vez a una nueva entrevista. Muchas gracias, Georgina. Muy interesante. Un placer. Un placer, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.
Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.